Bienvenidos nuevamente a Aspectos de Automatización Industrial, tema TIA Portal. En la entrega anterior se vio cómo se creaba un CPU de la serie S7 1500 y se parametrizaba aquí puesto en el rack. En la vista de redes se puede también ver el CPU ahora con su red que se creó en su debido momento, y si se pulsa aquí este icono con el ojo se muestran las direcciones de red. En este caso este CPU tiene solamente un puerto de red, un puerto doble de hecho que consta de dos RJ45 y es un puerto Profinet Ethernet con esta dirección IP. Si tuviese un puerto DP, Profibus o de otra red, aquí se mostraría también la dirección correspondiente. Voy a quitar esta opción y se va a volver de nuevo a la vista de dispositivos. Se observa que cuando se marca, por ejemplo, aquí el CPU y se llega aquí a la parte general de los parámetros que se van o que se han configurado ya, y se escoge cualquiera de estos objetos, automáticamente al posarse con el ratón sobre uno de ellos aparece este tooltip, esta especie de tooltip amarillo, en donde se puede perfectamente llegar y hacer clic en estos links que enlazan directamente con la ayuda correspondiente del tema que se esté en este caso seleccionando. Por ejemplo, si se hace clic aquí sobre comunicaciones y redes, se dará acceso a la ayuda que explica cómo se configura, cómo se parametriza esta parte de comunicaciones y redes. Se hace clic sobre comunicaciones y redes y aquí automáticamente, después de breves segundos, se llega exactamente al sitio aquí donde está la parte de conectar dispositivos en red, comunicaciones en redes, y aquí está explicado en contexto todo el procedimiento y eventualmente con links tanto a esta zona o libro de ayudas o manual de ayudas, como también a la parte correspondiente del portal Siemens en internet. Volviendo nuevamente a la vista del proyecto en TIA Portal, se van a colocar ahora ciertas tarjetas, comenzando por las entradas digitales o entradas discretas. Aquí a la derecha está el catálogo, donde están todos los componentes que se pueden conectar aquí en el chasis. PM, que son Power Modules o fuentes de alimentación. PS, que son las fuentes de alimentación del sistema. CPUs, entradas discretas y salidas discretas, entradas y salidas discretas mixtas, etcétera, etcétera. Se abre pues aquí el icono de Digital Inputs y se observa que hay varias categorías de entradas discretas. Por ejemplo, la primera, tarjeta de 16 entradas, 24 voltios DC. La número 4, 32 entradas discretas, 24 voltios DC. Y la última, por ejemplo, 16 entradas discretas, 230 voltios AC. Pero al final existen estas dos letras, BA-HF, y no en este caso, pero en otro tipo de tarjetas ST. BA significa Basic, es una tarjeta básica sin mayores características especiales, por ejemplo, diagnóstico, etc. HF es todo lo contrario, es una tarjeta de High Feature, de altas prestaciones, con, digamos, todas las posibilidades que se pueden encontrar en una tarjeta de este tipo. Otra letra que identifica este tipo de tarjeta sería, por ejemplo, ST. ST es estándar, una tarjeta estándar que es un poco más compleja que la básica. Y luego está también la de alta velocidad, High Speed o HS, de las cuales aquí no aparece ninguna versión. Se va a escoger, por ejemplo, una tarjeta de 32 bits, 32 entradas, 24 voltios DC, que sea de tipo HF para que tenga las máximas prestaciones posibles. Por ejemplo, esta, cuyo código es 6S7521-1BL00. Se marca con un solo clic y aquí abajo está el modelo de la tarjeta, el código, la versión. Se puede escoger entre estas tres versiones. La última disponible en esta versión de TIA Portal es la 2.1, y la descripción. Entradas digitales, 32 entradas, 24 voltios, agrupadas en dos grupos de 16, con un retardo en la entrada entre 0.05 y 20 milisegundos, según la estándar IEC 61131, diagnóstico parametrizable, como se verá, alarmas de proceso,
información de calidad, algo muy importante también que tienen todas las tarjetas que son HF y otras que no son HF, que se discutirá con detalle qué significa eso. Un contador integrado para los canales 0 y 1, es decir que de las 32 entradas, las primeras dos entradas, las 0 y 1, se pueden utilizar como contador rápido. Y el modo isócrono, que es un modo especial en Profinet de muy alta velocidad y comunicación determinística. Bien, se coloca arrastrando, por ejemplo, con doble clic la tarjeta en uno de los slots que están aquí marcados en azul, que son los slots donde se puede colocar esa tarjeta. Por ejemplo, aquí en el slot número 2 se suelta y ya está la tarjeta automáticamente encajada. Como tengo este icono activado, aparece automáticamente aquí la descripción muy breve de qué es cada tarjeta. El PLC, la primera, y la segunda, una tarjeta de entradas digitales, la número 1, altas prestaciones, High Feature, 24 voltios DC, 32 entradas. Al marcar la tarjeta, y obsérvese que esta tarjeta la pude haber colocado en cualquiera de los otros slots, al marcarla, automáticamente aquí en la ficha general de propiedades, aparece de nuevo las categorías para las propiedades de esa tarjeta que se van a explicar ahora en detalle. Primero, en la ficha general, información del proyecto. Igual que antes en el CPU, se observa en qué rack y en qué slot está la tarjeta, el nombre que se puede cambiar por defecto y el autor, la empresa Altius. Información de catálogo, lo mismo que aparece aquí a la derecha, junto con la referencia y la versión de firmware y la posibilidad de cambiar el firmware o actualizar la descripción del módulo. Lo demás exactamente igual a como se vio en el caso del CPU. Cierro la categoría general y se va ahora a los parámetros generales. Plantilla del canal. ¿Qué es la plantilla? La plantilla, como el nombre lo indica, es un ambiente en donde se pueden elegir ciertas propiedades de la tarjeta. Por ejemplo, que genere un diagnóstico cuando hay falta de alimentación, cuando falla la alimentación de 24 voltios de la tarjeta, o cuando hay rotura de hilo en cualquier canal, cuando se rompe el hilo en cualquier canal. Por el momento lo voy a dejar desactivado. Igualmente se puede escribir o se puede determinar en el parámetro de la plantilla retardo a la entrada que se haga una especie de filtro, por defecto 3.2 milisegundos, para evitar rebotes rápidos. El filtro más potente que se ofrece aquí es el de 20 milisegundos, por defecto 3.2 milisegundos. Luego está la parte de configuración DI. La parte de configuración DI incluye lo que se llama la información de calidad, el Quality Information. La información de calidad lo voy a marcar y eso va a ser una constante en otras tarjetas, tanto de salida como de entrada analógica, etcétera, que se coloquen aquí. Y es una opción mediante la cual, si algún canal de los 32 canales que tiene la tarjeta falla, automáticamente en el programa, a través de una entrada adicional virtual, no física, se va a dar una información de la falla de ese canal. Me explico. Esta tarjeta tiene 32 canales, por lo tanto va a tener 32 direcciones tipo bit en la memoria para identificar y para poder leer físicamente los unos o ceros que haya en cada uno de esos canales. Si por ejemplo el canal número 4 falla, tiene X tipo de falla, y yo marco aquí información de calidad, automáticamente se crean otros 32 canales u otras 32 entradas, pero son virtuales, no son físicas, que cuando los canales físicos están en buen estado, están en 1, pero cuando uno de ellos falla, está en 0. Si el canal físico 4, como se dijo, tiene una falla, entonces la entrada correspondiente virtual a ese canal número 4 va a pasar a 0. Y el programa la puede leer y puede enviar a un HMI, a una SCADA, a un computador, a un visualizador, un informe o una comunicación de que hubo una falla precisamente en el canal 4 de la tarjeta que está colocada aquí en el slot número 2. Luego se va a ver cuáles son, mejor dicho, las entradas virtuales que son asignadas automáticamente al yo marcar aquí información del canal. Bien, eso en cuanto a la configuración de entrada y salida. Luego vamos a la parte de entradas, lista general de la configuración. Aquí en la parte de diagnóstico, automáticamente los diagnósticos que están parametrizados los va a tomar de la plantilla.
En la plantilla que estaba aquí arriba, plantilla del canal, se dijo que no va a marcarse la posibilidad de que la tarjeta reporte diagnóstico por falla de alimentación o por rotura de hilo. Por lo tanto, cuando llego aquí a diagnóstico, por defecto no está marcado falta de alimentación ni rotura de hilo para ninguno de los 32 canales. Si yo quiero, por ejemplo, que para el canal 4 específicamente me dé un error cuando se rompe el hilo, cuando se rompe el cable que viene del dispositivo de entrada y salida, o del dispositivo externo, mejor dicho, al canal número 4 de esta tarjeta de entrada, entonces debo aquí escoger manual y marcar rotura de hilo. Y en este caso solamente voy a tener un diagnóstico de rotura de hilo para el canal número 4. Los otros, en caso de que haya una rotura del cable o del hilo, no van a reportar ningún diagnóstico. Esto lo voy a quitar, simplemente lo puse para mostrar cómo se hacía, y voy a colocar aquí que los ajustes de parámetros se rijan por lo que se ha determinado en la plantilla. Luego están los parámetros de entrada, que son otros tipos de configuración. Por defecto todo está en 3.2 milisegundos, lo referente al retardo de la entrada. Si quiero cambiar algo de esto, tengo primero que nada que desactivar plantilla y colocar manual, y luego puedo hacer el cambio. Más abajo están ya las entradas, los canales 0 a 7, nuevamente cada canal independientemente desde el 0 hasta el 7, como el canal 0 y el canal 1 se pueden configurar como contadores rápidos. Está también la posibilidad de que este canal sea un contador, y en ese caso tengo opciones de, por ejemplo, qué pasa cuando se rebasa el máximo límite de conteo que se ha especificado, cuando hay un flanco de subida, cuando hay un flanco de bajada, etc. Lo mismo para el canal número 1. A partir de los siguientes canales, del 2, 3, 4, etc., ya no existen esas posibilidades, puesto que esos canales son canales normales, no pueden ser contadores. Pero yo puedo aquí individualmente, por ejemplo, en este canal, que sería el canal número 3, o mejor dicho, el número 2, o sea, el tercero, 0, 1, 2, puedo marcar aquí, por ejemplo, o tratar de marcar rotura de hilo. No me lo permite, puesto que esto viene de la plantilla. De nuevo aquí escojo que sea manual, marco rotura de hilo, y solamente para este canal voy a tener la posibilidad de detectar rotura de hilo. Bien, eso con respecto a los canales agrupados de 8 en 8, del 0 al 7, del 8 al 15, del 16 al 23 y del 24 al 31. Y por último, al final tengo el resumen de las direcciones de entrada y salida. ¿Qué direcciones? Esto es muy importante. Asignó el sistema por defecto a esta tarjeta de 32 entradas digitales. Él asignó 4 más 4, 8 bytes de entrada, del byte 0 al byte 7. Veamos por qué. Si bien la tarjeta tiene 32 entradas que corresponden a 32 bits, y 32 bits si lo dividimos entre 8 nos da 4 bytes, aquí debería aparecer dirección inicial 0, dirección inicial 3, los bytes 0, 1, 2, 3. Sin embargo, hay 4 bytes adicionales, el 4, 5, 6, 7, y eso es porque se marcó la parte de información de calidad. Es decir, hay 4 direcciones de los bytes 0 a 3, que corresponde a los 32 bits físicos de las entradas que van a la tarjeta, pero hay también 4 entradas o 4 bytes de entradas virtuales, bytes 4, 5, 6 y 7, que corresponden a los diagnósticos. En caso de que un canal físico falle, el correspondiente canal o entrada virtual del byte que corresponda va a pasar de 1 a 0, y el programa lo puede leer y enterarse de que hubo un error, una falla, un mal funcionamiento en ese canal. Bien, pulsando aquí en variables de entrada y salida se ve el detalle de esos 7×8, 56 entradas, de las cuales son 8 bytes, perdón, 64, 8×8, 64 entradas, de las cuales la mitad, 32, son físicas y la otra mitad, 32, son virtuales. Aquí están todas las direcciones. Si bien la memoria, los bits de memoria, como se vio en la entrega anterior, se representan con la letra M, precedida siempre del porcentaje, las entradas se representan con la letra I de input. La primera entrada, si no se pone de otra manera, es la entrada I0.0. La segunda, la I0.1 hasta la I0.7, y ahí se completa el primer byte. Luego viene el segundo byte, que es el byte 1, byte 2 y byte 3.
A partir de ahí, ya el byte número 4, 5, 6 y 7 no son entradas físicas, son las entradas virtuales. Como se dijo anteriormente, si hay un error, por ejemplo, en la entrada física 0.4, aquí la entrada virtual 4.4, que normalmente debe estar en 1, va a pasar a 0. Yo la leo en el programa y sé exactamente dónde fue el error. El error no fue en la tarjeta como tarjeta, fue en una entrada de esa tarjeta y específicamente la 0.4. Si se sigue hacia abajo, se llega hasta el último bit, que es el 7.7, byte 7, bit 7. Eso con respecto a las variables. Pues de nuevo a la ficha general y ahora se va a hablar un poco sobre la posibilidad de que las dos primeras entradas funcionen como contador rápido. Para configurar las dos primeras entradas como contador rápido, aquí en la ficha general se marca configuración Digital Input, configuración DI, donde se marcó anteriormente información de calidad y se va aquí hacia abajo poco a poco y aquí está la opción configuración del contador. Si yo marco esta opción, configuración de contador activada en los canales 0 y 1, automáticamente se habilitan esos dos canales para conteo rápido. El conteo rápido es un conteo que puede manejar o leer señales de frecuencia de hasta 1 kHz, es decir, 1000 Hz, 1000 variaciones o 1000 cambios 0,1 por segundo. Las direcciones que asigna el sistema por defecto, direcciones de entrada y salida, están aquí. Yo esto lo puedo cambiar si lo deseo. La dirección inicial no necesariamente tiene que empezar en 0, puedo poner cualquiera, un rango entre 0 y 32.760. Pero como es la primera tarjeta, se suele dejar que su dirección inicial sea 0. Y con ello, pues se finaliza la parametrización, mejor dicho. Recuérdese que configuración es poner la tarjeta, parametrizar es establecer sus propiedades de esta primera tarjeta de entradas discretas que tiene 32 entradas digitales 24 voltios DC. Se va a colocar ahora una segunda tarjeta, pero esta va a ser de salidas digitales. Entonces se va aquí al catálogo, se cierra la parte de DI y se abre la parte de DQ. Y aquí también se ve una variedad importante de Digital Output, salidas digitales, de 8 canales, de 16 canales, de 32 canales. Las hay tipo salida transistor, las hay para relé, las hay 24 voltios, las hay 230 voltios, etc. Se va a escoger una tarjeta similar, una tarjeta que sea también de 32 canales, 24 voltios DC y HF, es decir, altas prestaciones, con esta en la que cada canal, cada transistor puede manejar una corriente de hasta medio ampero. Se marca la tarjeta, existe un solo modelo y aquí están de nuevo las características de la tarjeta resumidas y las versiones correspondientes. Módulo de salidas digitales de 32 salidas, 24 voltios DC, en grupos de 8, es decir, existen 4 grupos de 8 salidas. Cada grupo puede soportar hasta 4 amperios, tienen diagnóstico, valor parametrizable, valor sustitutivo para la salida en caso de que el PLC pase stop, control de ciclos de conmutación, etc. Es decir, es una tarjeta que no solamente puede o está en capacidad de generar una salida digital a un elemento de salida digital, como por ejemplo un relé, un contactor o un pistón o simplemente una lámpara, sino que tiene muchas otras prestaciones. Se marca, o mejor dicho, primero se arrastra la tarjeta y se coloca aquí en la posición número 2 y igual que en el caso de las entradas se va aquí a la parte general. Primero que nada, información de proyecto, información de catálogo, que es lo mismo que aparece aquí, esto es exactamente igual que antes. En la parte general, plantilla del canal, también existe una plantilla y en esa plantilla se puede marcar si se desea que se reporte falla cuando hay falta de alimentación, positivo de 24 voltios externos, cuando hay rotura de hilo, cuando hay un cortocircuito a tierra. Y la reacción de stop del CPU de la tarjeta cuando el CPU pasa a stop. Por defecto, desconectar. Es decir, si el PLC por alguna razón falla o porque manualmente se pone en stop, ¿qué ocurre con las salidas representadas aquí, todas ellas por la plantilla? Se desconectan, se ponen en alta impedancia. Hay otras opciones, sí, mantener el último valor, es decir, si estaba en 1, permanece en 1. O
ponerse en 1. Valor sustitutivo 1. Colocarse en 1, así haya estado en 0 antes de que el CPU se caiga. Mantener el valor que tenía antes de que el CPU pase stop. O simplemente desconectar, que es el valor por defecto. Muy bien. El contador de ciclos de conmutación es una variable que cuenta el número de veces que esa salida ha pasado de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Cada paso de 0 a 1 es un ciclo de conmutación. Y se puede colocar aquí un límite de tal manera que se permita, por ejemplo, que la tarjeta de salidas o una salida en particular haga solamente 200 conmutaciones en un lapso. Si pasa de ahí se da una determinada alarma. Eso rara vez se usa, pero está esa posibilidad. Luego, igual que en las tarjetas de entrada, la configuración DQ es la información de calidad. Se va a marcar. Y ahora, como son 32 salidas, se van a asociar automáticamente 32 entradas virtuales a esas 32 salidas físicas. De manera que si un canal de salida falla, la correspondiente entrada virtual asignada a ese canal va a pasar de 1, estado normal, a 0, y el PLC en el programa la puede leer y determinar que esa salida, ese canal en particular, está en falla. Bien, aquí luego en la parte de la configuración, diagnóstico y parámetros de salida, igual que en las entradas, por defecto se ha determinado, se ha ajustado, parametrizado que los reportes de falla de alimentación, rotura de hilo, cortocircuito, etcétera, estén determinados por la plantilla. En la plantilla se dejó todo en blanco. Si yo quiero, por ejemplo, que el canal número 0, o voy así, aquí hacia abajo, y busco otros canales que no estén determinados por la plantilla, sino que estén determinados manualmente, debo entonces aquí escoger la opción manual y luego marcar la correspondiente casilla. Y eso lo puedo hacer para cualquiera de los grupos, de los 4 grupos del canal, de canales en los cuales está dividida esta tarjeta de 32 salidas analógicas. Lo mismo para el diagnóstico, lo mismo para los parámetros de salida, como por ejemplo la reacción a stop del CPU. Y aquí están de nuevo las 32 salidas agrupadas de 8 en 8. Por ejemplo, para el canal 1, aquí puedo escoger que el canal 1, que es el segundo canal, sea la parametrización manual y le puedo decir dame información de rotura de hilo. Cuando se rompa el hilo que va al dispositivo físico de salida, avísame, dame una alarma. Pero lo voy a dejar por ahora en blanco, simplemente para que se vea cuáles son las posibilidades y cómo se manejan esas posibilidades. Bien, voy ahora por último a la parte de direcciones de entrada y salidas, y aquí se ve algo interesante. Las salidas, aquí en esta parte, comienzan en la dirección 0, byte 0 de la memoria de salidas a la dirección 3. Es decir, la primera salida es la Q00, la segunda la Q01, Q02 y la última sería la Q3.7. Es decir, las salidas van de la Q0.0 a la 3.7. Esto lo puedo cambiar y se puede colocar aquí cualquier número, cualquier byte entre 0 y 32.764. No hay conflicto con las entradas. La memoria de salida es una, la memoria de entrada es otra. Y aquí arriba el sistema coloca la dirección de las entradas. Se preguntarán, esto es una tarjeta de salidas, ¿cuáles son esas entradas? Esas son las entradas de la información de calidad. Esos son los 4 bytes de entradas, byte 8, 9, 10, 11, cuyos bits normalmente están en 1, y cuando un canal falla, el correspondiente bit aquí, estas 8, o mejor dicho, en estas 32 entradas, va a pasar a 0 y el programa lo puede leer. Si marco aquí en variables I/O, está el desglose total de las 32 salidas digitales con sus direcciones de la Q00 a la Q3.7 y luego separado por una línea en blanco las entradas virtuales. Ojo, no son entradas digitales, no son entradas físicas, son entradas de error, son como si fuesen marcas de la memoria, pero con la nomenclatura I, que van a colocarse en 0 cuando el canal correspondiente de salida falle. Bien, con eso se tienen estas dos primeras tarjetas configuradas, y antes de terminar vamos un poco a los manuales Siemens, en donde se ve cuál es el layout, el pinout, cómo se deben conectar las diferentes entradas o salidas a estas tarjetas que están colocadas aquí.
Este es un fragmento del manual Siemens para la tarjeta de 32 entradas digitales que se ha configurado y parametrizado en el software de TIA Portal. Navegando en el manual un poco hacia abajo, se ve el layout de conexionado de esa tarjeta. Aquí están los 32 canales agrupados en dos grupos de 16. Aquí a la izquierda los primeros 16 canales entradas digitales, identificados como CH0, Channel 0 o Canal 0 a Channel 7, el primer byte, 8 a 15 el segundo byte y del lado derecho 16, 23, 24 a 31. Esta es la alimentación externa de 24 voltios, de este lado y de este lado. Los grupos son independientes que alimentan a cada una de las entradas y la corriente drena a tierra a través de la tarjeta, igual de este lado aquí. Aquí están los LEDs de señalización que señalan indicaciones, por ejemplo, de run, de error, así como también para cada uno de los dos grupos de power o de que la señal de alimentación llega correctamente. Un detalle importante en este tipo de tarjetas de entrada digital es la forma en que se determina la condición de hilo roto. Normalmente en una entrada digital, si el sensor al cual está conectado ese canal está abierto, por ejemplo un pulsador o un interruptor, le llega un 0 y la tarjeta lo interpreta correctamente como un 0 lógico. Si el interruptor está cerrado, conectado a 24 voltios, llega un 1 lógico. Pero si el cable que une el sensor con el canal se rompe, la tarjeta lo interpretaría como una condición de interruptor abierto o pulsador abierto, es decir, una condición normal de 0 y no detectaría error. Para que se detecte error es necesario colocar en paralelo con el sensor, en este caso un interruptor normalmente abierto, una resistencia del orden entre 25 y 45 kiloohmios, por la cual aun cuando el contacto esté abierto, va a circular una muy pequeña corriente y va a llegar aquí a la tarjeta. Esa corriente es detectada por la tarjeta e indica que el cable está en buen estado. En caso de que el conductor sea roto o sufra una rotura, bien sea aquí, aguas abajo del sensor o aguas arriba del sensor, se interrumpe esa pequeña corriente que llega a través de esta resistencia y de esa forma la tarjeta está en capacidad de detectar que no se trata de un 0 lógico, que no se trata simplemente de que el sensor o interruptor o pulsador esté abierto, sino de que hay una condición de hilo roto. Y aquí se tiene el fragmento de manual correspondiente a la tarjeta de salida digital de 32 canales, código 6G75221BL010A0. Navegando igualmente hacia abajo se ve el diagrama de conexión. La tarjeta tiene 32 canales, en este caso de salidas, agrupados en 4 grupos de 4. Aquí está el primer grupo, aquí a la izquierda, con los primeros 8 canales de salida. La alimentación externa de 24 voltios, aquí mojando cada una de las salidas y luego drenando a través de tierra. En el segundo canal lo mismo, la alimentación de 24 voltios, entrando aquí en la tarjeta y saliendo hacia tierra por cada una de estas resistencias o cajitas que representan los elementos de salida, como por ejemplo la bobina de un contactor o la bobina de un relé. Los LEDs correspondientes de error, de run, de power y los LEDs individuales de estado de cada una de estas salidas, de forma similar a los LEDs que se tenían en la parte de las entradas digitales. Para cada una de las tarjetas de entrada y salida o periferia en general, existe un significado particular en cuanto al encendido y color de los diferentes LEDs que soporta la tarjeta. No se va a detallar para cada tarjeta individualmente, pero por ejemplo, para tener una idea general, en el caso de esta tarjeta de 32 salidas digitales, se observa aquí qué significa el estado, por ejemplo, de la combinación de los LEDs de run y del LED de error. Cuando ambos, por ejemplo, están apagados, significa que no hay voltaje o que el voltaje es demasiado bajo como para que la tarjeta esté en capacidad de funcionar. Si el LED de run titila y el
LED de error está apagado, significa que el módulo está comenzando, está siendo interrogado por el CPU en un proceso de arranque. La condición normal es que el LED de run esté encendido fijo en verde y el LED de error esté apagado. Eso significa que el módulo ha sido correctamente configurado y está funcionando perfectamente. Si el LED de run, en cambio, está encendido fijo, pero parpadea el LED de error, eso indica que hay un error corregible dentro del módulo. Por ejemplo, un canal tiene un error de cortocircuito a tierra o un error de otro tipo. Se puede evaluar ese error mediante las herramientas de diagnóstico y eliminarlo, por ejemplo, cambiando los cables o eliminando el caso de cortocircuito en caso de que ese sea la situación. Y la última opción es que ambos LEDs, tanto el de run como el de error, titilen simultáneamente, es decir, parpadeen. En ese caso, por lo general, se trata de un defecto mayor en el hardware y generalmente la solución es el reemplazo del módulo. Volviendo ya a TIA Portal, es importante mencionar en esta oportunidad que los errores, por ejemplo, falta de tensión de alimentación, rotura de hilo, cortocircuito a tierra, tanto en las tarjetas de entrada como de salida, por lo general, se almacenan en registros de datos, los cuales se pueden leer automáticamente a través de cierto tipo de bloques en el programa que se verán posteriormente, que son los bloques de organización. De esa forma, el PLC captura el tipo de error y a través del programa ese error se puede materializar con una determinada acción preventiva o correctiva, o simplemente llevar el error, por ejemplo, a un visualizador o a una SCADA para que el operador esté al tanto de lo que está ocurriendo con ese módulo en particular. Bien, con eso finaliza esta parte en la cual se ha visto la parametrización inicial de dos tipos de tarjetas dentro del pool de tarjetas que ofrece TIA Portal para el S7 1500, una de entradas digitales de 32 canales y otra de salidas digitales también de 32 canales. En las próximas entregas se hablará también sobre otro tipo de tarjeta que son las tarjetas de señales analógicas, tanto las de entradas como las de salida. Así que si les ha parecido interesante este tema, recuerden por favor darle like, suscribirse al canal y los espero en la próxima entrega donde hablaremos sobre las señales analógicas en TIA Portal con el S7 1500.